Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Muy buenas a todos. Bienvenidos a otro nuevo vídeo, a otra nueva entrega de Profe, ¿para qué sirven las mates? Y como no, nos centramos últimamente en lo que nos está pareciendo más atractivo en este canal, que es la preparación de la selectividad, la preparación de la prueba de acceso a la universidad, la PAU de 2026. Los dos últimos vídeos que hemos destacado en el canal van relacionados con ejercicios de probabilidad. Bien, pues ahora toca llegar a esa última parte de los temarios que siempre vamos un poquito justos de tiempo, que siempre vamos con el agua un poquito al cuello y en muchos casos no se toca, pues nos acercamos un poco a la parte de estadística o distribuciones de probabilidad de este temario y que puede caer un ejercicio muy típico, muy estandarizado en PAU. Bien, este bloque, estos ejercicios se trabajan tanto en matemáticas 2 como en matemáticas de ciencias sociales 2, es decir, tanto matemáticas de un itinerario como de otro, y bueno, pues nos centramos en dos distribuciones de probabilidad concretas, que son la distribución binomial y la distribución normal. Bien, cada una de ellas se asocia a un tipo de variable estadística. Bien, la binomial se va a asociar a una variable estadística discreta y la normal se va a asociar a una variable estadística no, continua. Y luego el último paso es ver cierta transferencia entre estas dos distribuciones de probabilidad. Pero piano a piano, paso a paso, y primero vamos a la binomial, que digamos que es la más sencilla de las dos. ¿Por qué? Porque trabajamos con variables discretas que también son variables estadísticas más sencillas que las continuas. Bien, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a estructurar el vídeo? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Necesitamos un pequeño contexto teórico, que lo vamos a dar. Vamos a dar una serie de pinceladas importantes para llegar a entender bien cómo manejar la binomial y de dónde surge y más o menos entender pues qué tengo que hacer cuando se me presenten problemas a resolver con este tipo de distribución y luego vamos a cerrar el vídeo con un par de ejemplos en los que vamos a poner en práctica esta teoría. Es decir, vamos a ver ejercicios que yo identifique cuándo y por qué tengo que aplicar la distribución binomial y cómo hacerlo. Y por último, como siempre, proponemos un ejercicio para que os pongáis a prueba vosotros en casa después de haber visto el vídeo, después de haberlo echado para adelante, para atrás, pararlo, ponerme a velocidad por 2, ponerme a velocidad 0,5, lo que queráis, pero cerráis con un ejercicio hecho por vosotros de manera autónoma, 100%, ¿vale? Además, este ejercicio es el que vamos a hacer propuesto, es el del modelo de la PAU 2016 de Madrid, es decir, muy fresquito, muy reciente. Bien, pues nada, primero vamos a definir lo que es una variable discreta, una variable estadística. Estos son conceptos de estadística y de probabilidad muy básicos de primero bachillerato. Bueno, pues una variable estadística no es más que pues, una variable que hace referencia a un experimento concreto del cual nosotros sacamos una serie de resultados. Que sea discreta o continua, en este caso discreta, quiere decir que todos los posibles resultados que yo puedo obtener a la hora de hacer ese experimento son valores concretos. Es decir, tirar tirar un dado, pues voy a tener los posibles resultados van a ser valores concretos. Crear una moneda van a ser valores concretos. Sacar una bola de una urna de un color u otro va a ser un valor concreto. Y cada uno de esos posibles resultados también van a tener asociada una probabilidad concreta, ¿vale? Por eso identificamos una variable discreta, cuando tengo los resultados posibles totalmente definidos y sus probabilidades también. Bien, para entender bien cuándo utilizar la binomial y de dónde surge, vamos a centrarnos en tres conceptos. Vamos a por el primero. La distribución binomial se aplica siempre en experiencias dicotómicas. ¿Qué son experiencias dicotómicas? Muy fácil, son aquellas que solo tienen dos posibles resultados, como puede ser lanzar una moneda, que puede salir cara o cruz, fin, como puede ser lanzar un dado y que mi experimento sea que saque dos o no saque dos, es decir, cualquier experimento en el que los resultados posibles solo sean dos, o una cosa u otra. Bien, a un resultado lo llamamos por ejemplo A, y al otro posible resultado, y ya no hay más, lo llamamos A complementario. Así podemos definir que la probabilidad de uno, la probabilidad de que sea A, pues es P, y la otra probabilidad, la de su contrario, la del otro suceso posible que ya no hay más, puede ser, pues como no, uno menos P. Bien, en la distribución binomial, este uno menos P siempre se va a identificar como Q. Es decir, ya me aparecen dos conceptos bastante claves asociados a esta experiencia dicotómica, ¿vale? Primero, vamos a poner la probabilidad de éxito y nos familiarizamos, perdón, con este término.
éxito, la probabilidad de éxito siempre la vamos a tomar como P y probabilidad de fracaso, que va a ser 1 menos P y que habitualmente la vamos a llamar Q. Muy bien, hasta aquí el concepto 1. Binomial se aplica en experiencias dicotómicas, que son las únicas que tienen dos posibles resultados. Concepto 2. Esta experiencia dicotómica, que solo tiene una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso, debe producirse una serie de veces, n veces. Es decir, lanzar una moneda, ¿vale? Lanzar una misma moneda, pero la lanzo 20 veces. Me pregunto cuántas veces, o la probabilidad de que salgan 10 veces cara. A eso se refiere que esta experiencia dicotómica se debe producir un número n de veces. Por lo tanto, dado un experimento dicotómico que se repite n veces y tiene p como probabilidad de éxito, considerando el éxito del suceso por el que me están preguntando, es decir, si mi suceso es tirar una moneda que salga cara o cruz y me preguntan por cuántas caras, mi éxito va a ser sacar cara. Mientras que si me preguntan por cuántas cruces, mi éxito va a ser sacar cruces. Si lanzo un dado y quiero saber cuántos 5, mi éxito es sacar 5. Y la probabilidad Q, recordamos que es 1 menos P, que es la probabilidad del fracaso. Bueno, pues si se cumple esto, la variable discreta, recuerdo que llamamos siempre X, su distribución sigue una binomial y la binomial tiene solo dos parámetros. Uno es, el primero hace referencia a n, es decir, el número de veces que se repite el experimento, y el segundo hace referencia a p, que es la probabilidad de éxito. Escrito de manera abreviada, queda algo así, que la X sigue una binomial con b de n, p. Pues visto este segundo concepto y repasando y uniéndolo al primero, es decir, experiencia dicotómica que se repite n número de veces, vamos a un concepto 3. El concepto 3 lo que vamos a hacer es aterrizarlo a un ejercicio concreto y ver, a un ejemplo concreto y ver de dónde sale la fórmula final de la binomial. Muy bien, pues nos preguntamos o nos situamos en este ejemplo en el que lanzo un dado 5 veces. El hecho de que me marque aquí 5 lo que me está diciendo ya es el parámetro n de la binomial, es decir, es un experimento que se repite n veces, concretamente 5, y nos preguntamos específicamente por el número de doses que puedo obtener. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es definir mi variable discreta x y que sea dicotómica. Si me pregunto por el número de doses, pues mi variable discreta será pues sacar 2 al lanzar el dado. La probabilidad de sacar 2, que es lo que voy a primero a definir, ¿no? Que es mi probabilidad de éxito en este caso, la P yo la llamo pues probabilidad de sacar 2. Si yo lanzo un dado numerado, entendemos, de las 6 caras del 1 al 6 y me pregunto por su probabilidad de sacar 2, pues en este caso es un sexto, mientras que Q, que recuerdo que es la probabilidad del fracaso, es decir, la probabilidad de 2 complementario, es decir, sacar otra cosa que no sea 2, pues en este caso es 1 menos un sexto, o lo que es lo mismo, pues coger las 5 posibles opciones del dado, que no son 2, sobre 6. Bien, por lo tanto, esto yo ya podría decir que esta variable discreta, que es sacar doses al lanzar el dado, sigue una distribución binomial, que le indico con la B, que se repite n veces, es decir, 5 veces, y cuya probabilidad de éxito es un sexto. Bien, si nos paramos a contestar a la pregunta que me hacen, que es la probabilidad de obtener 3 veces 2, es decir, la probabilidad de que x sea 3, bueno, pues lo que podría pensar, una primera opción que me puede venir a la cabeza es decir, bueno, pues si voy a lanzar 5 veces el dado, puedo desarrollar un árbol que tenga 5 ramas. Es decir, para cada lanzamiento desarrollar una rama más con el siguiente lanzamiento y así sucesivamente. Lo que pasa que en ese caso el árbol se me va a ir un poquito de madre, va a ser poco manejable. ¿Por qué? Pues porque para cada rama voy a tener 6 posibilidades y para cada una de esas 6 posibilidades voy a tener otras 6 a las cuales les voy a volver a enlazar el siguiente lanzamiento que me va a generar otras 6 y así sucesivamente hasta las 5 ramas, hasta completar las 5 ramas, que es un poquito complejo. Bien, por lo tanto, ¿en qué podemos pensar? Bueno, pues pensamos en un concepto que se vio en cuarto de la ESO de probabilidad y que si no se vio no pasa nada porque ahora lo vamos a refrescar muy rápidamente. Pensamos en combinatoria. Bien, si pensamos en combinatoria vamos a ir introduciendo un poquito los resultados que a mí me podrían valer como pues para dar contestación a esa pregunta de, oye, la probabilidad de que salgan 3 doses en 5 lanzamientos de dados. Vamos a ir haciendo una recopilación de todos los posibles resultados. Bueno, pues a mí me puede valer que salga 2 en la primera, 2 en la segunda, 2 en la tercera y no 2 en la cuarta y no 2 en la quinta. Si yo indago un poquito por la probabilidad de que tiene cada uno de esos, bueno, pues sacar un 2 en el primer lanzamiento es un sexto, sacar otro 2 en el segundo lanzamiento es otro sexto, esto es otro sexto y esto es 5 sextos
5 sextos. Como son sucesos independientes y van unos enlazados uno detrás de otro, sus probabilidades se multiplican. Esto quiere decir que esto tiene una probabilidad de un sexto al cubo por 5 sextos al cuadrado. Genial, esta es una opción, es decir, que mis tres primeros lanzamientos sean doses, pero también puede ser lo siguiente, porque yo saque un 2, luego saque un no 2, luego saque otro 2, luego otro 2 y luego un no 2. Bueno, pues sí, igual, si desarrollo un poquito estos lanzamientos, esto me da un sexto, por 5 sextos, sacar un 2 vuelve a ser un sexto, sacar otro 2 vuelve a ser un sexto y sacar un no 2 es 5 sextos. Esto me vuelve a dar la misma probabilidad, un sexto al cubo por 5 sextos al cuadrado. Lo único que estoy haciendo es desarrollar mínimamente conceptos de combinatoria en los que yo, cada uno de mis 5 lanzamientos de dado, los voy enlazando uno detrás de otro. Es decir, la probabilidad de sacar el primer 2 no interfiere en la segunda, no interfiere en la tercera, no interfiere en la cuarta, por lo tanto esas probabilidades se van multiplicando y me dan estos resultados que voy obteniendo aquí. Esto es algo así como que cuando nos movíamos por el árbol de probabilidades y simplemente dentro de cada rama íbamos multiplicando las probabilidades. Pues es eso. Voy a hacer una última opción, aunque hay más, pero puede ser que yo saque aquí un 2, puede ser que saque un no 2, puede ser que saque un no 2 y otro 2. Bueno, pues si seguimos un poquito el razonamiento, esto me va a dar algo parecido. Pues esto es un sexto, 5 sextos, 5 sextos, un sexto, que efectivamente me da de nuevo la misma probabilidad. Muy bien, pero estaremos de acuerdo que hay más combinaciones. Bien, porque yo estos tres doses y estos dos no doses los puedo mezclar de más maneras. Y en este caso que tengo 5 lanzamientos, mira, si echamos un rato y lo intentamos hacer a ojo, hasta lo conseguimos hacer. Pero si me encuentro en un experimento en el que la n, es decir, el número de repeticiones de mi experimento no es 5, sino que a lo mejor es 50 o es 100, sacar todas las combinaciones a ojo se complica un poquito. Entonces aquí es donde aparece sí o sí la combinatoria, es necesaria, combinatoria. Y aquí hay que pensar en que hacemos 5 lanzamientos y que buscamos sacar 3 veces 2. Si yo hago 5 lanzamientos y busco sacar 3 veces 2, es como dónde ubicar dentro de mis 5 lanzamientos las 3 veces que sale 2. Bien, pues entonces eso se desarrolla en términos de número combinatorio así. 5 sobre 3. Esto no es 5 partido de 3. Bien, esto es 5 sobre 3. Cuya fórmula es la siguiente. Bien, 5 sobre 3 siempre se desarrolla como 5 factorial partido de 3 factorial por 5 menos 3 factorial. Eso es algo así como 5 factorial partido de 3 factorial por 2 factorial. Bien, ahora vemos cómo desarrollamos ese 5 factorial, 3 factorial y demás. Pero para que nos hagamos una idea, cualquier número combinatorio, ¿vale? Se identifica así, combinaciones de n y k, se desarrolla de esta manera n sobre k y es siempre el numerador n factorial partido de k factorial por la resta n menos k factorial. Siempre pasa que esta n superior de este número combinatorio es mayor que la k. ¿Por qué? Porque se trata de que en un número mayor de huecos busques un número menor. En este caso, en 5 lanzamientos busco 3 en los que sale 2. Muy bien, pues con esto ya tenemos un primer acercamiento a donde que nos lleva a la fórmula final de la binomial y que es la que vamos a utilizar en todos los ejemplos. El reto que nos proponemos ahora es, bueno, pues cómo calcular yo, en este caso, este número combinatorio de 5 sobre 3. Y este lo vamos a hacer para 5 sobre 3 y nos va a salir para todos. Bueno, pues entonces hacemos algo así como pues 5 sobre 3, ya hemos dicho que es 5 factorial, partido de 3 factorial por 2 factorial. En este caso nos vamos a ayudar de la calculadora. Lo que necesitamos es una calculadora que nos permita que tenga la opción de calcular números factoriales, casi todas lo tienen, y el signito del factorial es esta exclamación, que generalmente yo, por ejemplo, lo veis, tengo aquí este botoncito en el que aparece una X y una exclamación, pues es ese factorial y es 5 factorial partido de 3 y habilito ese factorial con el comando shift por 2 factorial. Y en cuanto yo tenga esto, pues ya lo tengo. Esto me dice que es 10. Genial, pues este es el número combinatorio, 10. ¿Eso qué me quiere decir? Que el número de combinaciones que hemos estado haciendo aquí más o menos a ojo, esta y esta, que hemos hecho 3 por probar y hemos llegado a la conclusión de que todas nos llevaban a la misma probabilidad, me dice que hay concretamente 10 combinaciones, es decir, 10 posibles resultados distintos en los que lanzando 5 veces un dado
saco 3 doses. Muy bien, eso es un primer paso para llegar a la fórmula final de la binomial, a la cual ya llegamos y queda algo así. Para cualquier variable discreta que se distribuye de la siguiente manera, una binomial que se repite n número de veces y cuya probabilidad de éxito es p, voy a poner aquí n número de veces, p éxito, q fracaso. Si me preguntan por la probabilidad de que la variable discreta saque concretamente un valor k, su probabilidad se calcula de la siguiente manera. Se hace una combinación, un número combinatorio de n, es decir, el número de veces que se repite el, el experimento sobre k, que es el número de éxitos que quiero obtener, y eso se multiplica por la probabilidad de éxito elevado a, pues, k veces que yo quiero que saque éxito, por la probabilidad de fracaso elevado a, pues, el resto, n menos k veces que yo quiero que salga fracaso. Con esta fórmula y sabiendo y entendiendo un poquito sobre todo de dónde surge pues este número combinatorio, esta probabilidad de éxito y esta probabilidad de fracaso, más o menos podemos encarar los siguientes ejercicios. Bien, vamos a por ello, vamos a ponernos en práctica y vamos a simplemente calcular probabilidades, pero la clave un poco aquí de este concepto 3, el ejemplo concreto, es intentar entender pues de dónde surge dentro de la binomial la parte de los números combinatorios, que es para obtener todo el número de combinaciones posibles a las que podemos llegar. Vamos a por el primer ejemplo ya concreto y calculando probabilidades. Muy bien, nos situamos aquí en un examen tipo test que consta de 10 preguntas y cada una de ellas cada una de esas 10 preguntas tiene pues 4 posibles respuestas y solo una bien. Bien, un alumno contesta al azar y nos preguntamos, pues calcular la probabilidad de que conteste bien 4 preguntas, que conteste bien más de 2, que conteste bien todas, que no conteste bien ninguna o que conteste bien alguna. Vamos a ir apartado a apartado y vamos a ver cómo se van sacando cada una de esas probabilidades. Lo primero que tengo que hacer es identificar qué tipo de distribución sigue. Bueno, yo puedo pensar en que el examen tipo test consta de 10 preguntas, eso me puede dar una pista de que es un experimento que se repite 10 veces, es decir, la n de la binomial, puedo pensar que es 10 y además para yo afinar que efectivamente es binomial, tengo que asegurarme de que mi experimento, mi variable discreta es dicotómica, es decir, que solo tiene dos posibles resultados, éxito y fracaso. Bueno, pues puedo pensar que los posibles resultados es acertar una pregunta o no acertarla. Pues ahí la tengo. Por lo tanto, defino mi variable discreta como acertar una pregunta. Lo defino así, mi probabilidad de éxito será la probabilidad de acertar. Pues si es probabilidad de acertar y he dicho que cada pregunta tiene 4 posibles opciones y solo una buena, pues estaréis conmigo que la probabilidad de acertar es un cuarto. Y Q es mi probabilidad de fracaso. Pues la probabilidad de fracaso es la probabilidad de fallar. Mi probabilidad de fallar es 3 cuartos. Por lo tanto, yo puedo cerrar diciendo que esta X que es la variable que me ve o que estudia el número de preguntas acertadas, es o sigue una binomial de parámetro n veces que se repite y una probabilidad de éxito de un cuarto. Bien, es bastante clave para cuando hagamos un ejercicio de este tipo asegurarnos de que es binomial, es decir, que se repite n veces y que solo tengo dos posibles resultados. Me tengo que acordar de que la binomial empieza por el prefijo bi. Ese prefijo bi tiene un germen, tiene un origen 100% que me indica que nos estamos refiriendo a dos. Por lo tanto, pienso en dos posibles resultados, éxito y fracaso. Bien, pues llegados a este punto, me pregunto por el primer apartado, contestar bien a 4 preguntas. Es decir, me están pidiendo la probabilidad de que x sea igual a 4. Como yo he dicho que la x sigue una binomial, me voy a la fórmula que he dicho antes de cómo se calculan las probabilidades de una binomial y es lo siguiente. Probabilidad de x igual a 4 es el combinatorio entre las 10 veces que se repite el experimento, es decir, las 10 preguntas que hay en el examen, cojo 4 que acierto y a partir de ahí la probabilidad de acertar lo elevo a 4 preguntas que quiero acertar y la probabilidad de fallar lo elevo a 6 preguntas que quiero errar, que quiero fallar. Bien, aquí lo único que me queda ya sería operar un poquito esto. Recuerdo, solo me centro en el combinatorio porque el resto lo meto en la calculadora y lo que me dé. El combinatorio es 10 factorial partido de 4 factorial por 10 menos 4, es decir, 6 factorial, ¿vale? Lo escribo. Esto quedaría algo así, 10 factorial
partido de 4 factorial por 6 factorial por, bueno, pues esa multiplicación de probabilidades que he dicho antes, que es de fracciones que se repiten o 4 veces o 6 veces. Esto os invito a que calculéis, uséis vuestra calculadora y lleguéis a que da lo siguiente. La probabilidad es 0,1460. Hemos tenido que aproximar una serie de decimales. Bueno, lo aproximamos sin problema y ya está. Nos quedamos con 4 decimales. Es más que suficiente. Bien, perfecto. Bien, una primera aproximación a un manejo de la binomial. Vamos al apartado B, que es un poquito más complejo. Nos dice contestar bien más de 2 preguntas. Perfecto, vamos a él. Contestar bien más de 2 sería pues calcular la probabilidad de que x, que es la variable que me lleva el número de aciertos, ¿vale? Sea mayor que 2. Bueno, pero es que contestar más de 2 preguntas es pues contestar 3 o contestar 4 o contestar 5 o así sucesivamente hasta, bueno, pues contestar todas. X igual a 10. Bien, a ver, podemos ponernos a aplicar la binomial tantas veces como posibles aciertos puedo tener. Es decir, puedo aplicar la binomial para 3 aciertos, puedo aplicarla para 4 aciertos, para 5 aciertos y así hasta 10. Lo que pasa es que sí puedo pensar en que, bueno, a lo mejor los complementarios me dan una opción un poquito más corta. La probabilidad de aceptar más de 2 preguntas es el contrario de acertar 2 o menos. Y estaréis conmigo que acertar 2 o menos me genera menos binomiales. Eso me genera algo así como 1 menos, es decir, el complementario, y abro un corchete y saco pues la probabilidad de acertar 0 más la probabilidad de acertar 1 más la probabilidad de acertar 2. Bien, pues así lo puedo acceder, lo puedo calcular de una manera más rápida. En lugar de aplicar 7 binomiales, aplico 3 binomiales. Bien, aplico para 0, para 1 y para 2. Y luego se lo resto a 1 para llegar a la probabilidad del complementario y lo tendría. Bien, vamos a escribir esto en términos matemáticos de binomiales. Muy bien, pues acertar 0 sería pues mis 10 preguntas, combinaciones de 10 sobre 0, es decir, de mis 10 preguntas elijo 0 las que voy a acertar. La probabilidad de acertar, que era un cuarto, la elevo a 0 preguntas que quiero acertar. Y la probabilidad de fallar, que era 3 cuartos, la elevo a, pues, a 10 preguntas que quiero errar. Así razono igual para la probabilidad de acertar una. Sería algo así como mi combinación de las 10 preguntas, elijo la que quiero acertar. La probabilidad de acertar la elevo a una pregunta solo, que estoy calculando la probabilidad de solo acertar una, y la probabilidad de fallar la elevo a 9. Si hago lo mismo con 2, pues sería 10 sobre 2 y un cuarto elevado a 2 por 3 cuartos elevado a 8. Y ya cierro corchete y calculo todas estas probabilidades y todos estos números combinatorios y todas estas potencias. Bien, esto con total calma, con la calculadora lo podéis hacer sin ningún problema y también podéis tener pequeños trucos, que es que cuando yo tenga un número combinatorio de un número sobre 0, esto siempre es 1. Cuando yo tenga un combinatorio de un número sobre 1, esto siempre es ese número inicial, 10. Eso te aligera un poco esos dos números combinatorios y ese trabajo con factoriales. Y luego aquí, bueno, pues ya sabéis que esto en términos de factorial sería 10 factorial partido de 2 factorial por la resta de 10 menos 2, 8 factorial. Como hemos visto antes, cogéis la calculadora muy tranquilamente y con mucha calma y con mucho cuidado. Debemos ser capaces de esto, resolverlo nosotros y llegar a algo así que os voy a poner yo aquí ahora mismo para que os guiéis que esto tiene que dar el siguiente resultado. 0,474. Todo, ¿vale? Después de haberlo restado también a 1. Si alguien ha decidido calcular esta probabilidad de obtener más de 2 aciertos, es decir, obtener 3 o 4 o 5 o 6 o 7 8 o 9 o 10, pero ha decidido hacerlo por esta primera opción, es decir, por ir aplicando y sumando binomiales hasta llegar a 10, le tiene que dar exactamente lo mismo. Simplemente que va, bajo mi punto de vista, emplear un tiempo que quizá sea necesario guardárnoslo para otro tipo de ejercicio en el examen, del cual pues necesitaremos más tiempo. Bien, vamos al apartado C, contestar bien todas las preguntas. Nos hemos quitado el apartado B, que es un poquito complejo, y el apartado C, contestar bien todas, pues estaréis conmigo que es más o menos fácil, es decir, que es la probabilidad de que X sea 10.
Bueno, pues eso directamente, no hay que pensar mucho. De las 10 preguntas, cojo las 10 que quiero acertar. Esta probabilidad de éxito es un cuarto elevado al número de preguntas que quiero acertar, que son todas, y la probabilidad del fracaso lo elevo al número de preguntas que quiero fallar, que son ninguna, que es cero. Esto si lo opero un poquito, simplemente un truco. Otro truco de factorial es cuando tengo un factorial sobre ese mismo número, esto me da 1 concretamente, y esto también, cualquier número elevado a cero, esto también me da 1. Por lo tanto, yo puedo decir que pues, esta probabilidad es un cuarto 10 veces. Esto tiene sentido porque es acertar las 10 preguntas, es un cuarto por un cuarto por un cuarto por un cuarto, así 10 veces. Esto me da una cosa muy pequeña, que es 9,53 por 10 elevado a menos 7. Es decir, correr la coma hacia la izquierda 7 veces, es decir, que me aparecen ahí 7 ceros. Entonces es una probabilidad muy pequeña. Pero, pues ahí lo tenemos. Esta es sencillita. Vamos a la probabilidad de D. La probabilidad de D me dice no contestar bien ninguna. Bueno, esta también es directa. No contestar bien ninguna es la probabilidad de que X sea igual a cero. Pues entonces yo lo que hago es coger de mis 10 preguntas las 0 que quiero acertar, es decir, ninguna. La probabilidad de acertar la elevo a 0 preguntas que quiero acertar y la probabilidad de fallar la elevo a 10 preguntas que sí quiero fallar. Recuerdo que cuando yo tengo un 10 elevado a 0, perdón, un 10 sobre 0 como número combinatorio, esto es un 1. También recuerdo que cualquier número elevado a 0, esto es 1, por lo tanto esta probabilidad pues termina siendo la complementaria de la anterior, ¿no? Es un cuarto elevado a 10, pues es 3 cuartos elevado a 10. Y esto me da lo siguiente. Y cierro con el apartado E, que es también algo parecido, algo similar a lo que hemos pensado en el apartado B. El apartado E me dice contestar bien a alguna pregunta. Contestar bien a alguna. Pues vamos aquí a E, digo contestar bien a alguna pregunta. Es decir, que X sea mayor que 0. Volvemos a lo mismo, contestar bien alguna, pues es contestar bien una, más la probabilidad de contestar bien 2, más la probabilidad de contestar bien 3, más la probabilidad de contestar bien todas. Bien, puedo hacer todas estas binomiales, puedo hacer estas 10 binomiales, pero también puedo pensar en su complementario. La probabilidad de acertar alguna es 1 menos, pues no acertar ninguna. Ese es su complementario. La probabilidad de acertar alguna es no acertar ninguna, es 1 menos la probabilidad de x0, pero es que la probabilidad de no acertar ninguna ya la hemos sacado antes, por lo tanto nos queda 1 menos 0,5, 0,0561 y esto me termina dando 369. Perfecto, estos dos sucesos, este y este, son justamente los sucesos complementarios, que es no acertar ninguna o acertar alguna. El contrario de no acertar ninguna, el contrario de este, no es acertar todas. Bien, el contrario de no acertar ninguna no es acertar todas, porque acertar todas, fijaos lo que nos ha salido una probabilidad súper pequeñita. Esta suma de probabilidades, para que sean complementarias, debe dar 1. Nunca en la vida puede dar 1 esta suma, la de 0,05631 y esta otra. Por lo tanto, el contrario de no acertar ninguna es acertar alguna, es decir, el contrario del suceso que me preguntan en el apartado D es el suceso que me preguntan en el apartado E. Perfecto, nos acercamos al final. Vamos a dejar medio propuesto, medio encauzado el ejercicio modelo, aquí lo tenemos, del 2026 de la PAU, y propongo otro que es el 100% a cero, os lo dejo para vosotros. Bien, pues en este tipo de ejercicios siempre pasa que el apartado A se resuelve con una binomial y el apartado B se resuelve con una distribución normal. Nosotros nos vamos a centrar de momento en el apartado A, que es el único que sabemos hacer, puesto que es el ejercicio de la binomial. Bien, nos hablan de 12 aceitunas que caben en una serie de bolsas que se van comercializando y que una de cada 20 aceitunas presenta una enfermedad. Bien, vale, podemos pensar ya en esa binomial para el apartado A, podemos pensar ya en un suceso que se repite en este caso 12 veces, porque son 12 aceitunas que se meten en una bolsa. Podemos pensar en la probabilidad de éxito, en P, que la probabilidad de éxito entendemos que será la probabilidad de que una aceituna esté sana. Probabilidad de aceituna sana. La probabilidad de la aceituna sana, si me ha dicho que una de cada 20 están malas, pues eso quiere decir que 19 de cada 20 son sanas. La probabilidad de fracaso, la probabilidad de Q, pues es la probabilidad de que una aceituna no esté sana. Es decir,
pues esté contaminada por el hongo. Pues entonces es probabilidad de aceituna enferma, que es 1/20. Y ya basta con definir nuestra variable discreta x, que va a ser pues, el número de aceitunas sanas en cada bolsa que creemos, sabiendo que cada bolsa tiene 12 aceitunas. Dicho esto, podemos decir entonces que la variable discreta x sigue una binomial, ya sabéis que se desarrolla, se indica con una b, un 12, que es el número de veces que se repite el suceso, y la probabilidad de éxito, que es 19/20, es decir, la probabilidad de que esa aceituna esté sana, y la probabilidad que me pregunta es, calcula la probabilidad de que en una bolsa no tengan aceitunas con la enfermedad. Es decir, me están diciendo, oye, probabilidad de que el número de aceitunas sanas sean 12. Bueno, pues eso, aplico mi binomial, hago 12/12, le doy a la probabilidad de éxito, a la probabilidad de que la aceituna esté sana, las 12 aceitunas, y a la probabilidad de que esté enferma, mis 0 aceitunas. Opero un poquito y lo que me dé. Simplemente un comentario. Si alguien presenta esta variable en lugar de centrándose en las aceitunas sanas, en las aceitunas enfermas, no pasaría nada. La binomial que se seguiría sería binomial de 12 porque se repite 12 veces y un veinteavo porque sería la probabilidad de estar enferma, y la probabilidad que me preguntarían, si me dicen que las 12 aceitunas están sanas, yo tendría que decir que las aceitunas enfermas son 0 y aplicaría la binomial igual y el resultado sería exactamente el mismo. Bien, si planteamos la binomial desde un sentido o en otro. Bien, fenomenal. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Dejamos propuesto el ejercicio extra y cerramos con pildorita musical. Bueno, la que propongo hoy es de un grupo que he conocido, he descubierto hace muy poquito, ultraligera, Matanza en el hotel. Bien, como siempre, cerramos aquí. Si os sirve de ayuda, por favor, like, suscripción, lo movéis un poquito el vídeo, que siempre ayuda a que vaya tomando un poquito de visión. Y nada, cualquier duda, cualquier propuesta de mejora, me la dejáis en comentarios y seguimos a por más. Bien, siguiente parada, distribución normal. Hasta luego, chao.